¿Cuántos hemos sido conscientes de ese sonido muy seguido y reiteradamente en nuestras vidas? Yo lo escucho cada mañana, algunas veces en la tarde, otras veces en la noche, dependiendo de lo que haya que hacer. Yo personalmente suelo escuchar el despertador, escuchar la alarma y apagarla un ratito y, bueno, no la apago, la pongo para que me suene más tarde. O sea, 5 minutos más adelante. Pero mi esposo, ese hombre hermoso que está ahí atrás, él es un soldado literalmente. Suena la alarma y él se para de la cama en menos de 1 minuto. Yo algunas veces me levanto antes que la alarma, otras veces espero la alarma. Tengo problemas con el tema de la alarma, pero lo cierto es que independientemente de si usted es como yo, que la pospone un ratito más, o de plano la apaga y dice, ya no fui. Si es que no es algo importante, ¿no? Si es algo importante, hay que levantarse y hay que ir. Pero si usted es como yo, que duerme un poquito más y la pospone, o si usted es como mi esposo, que se levanta inmediatamente y quiere que todo el mundo se levante igualito a ese rato, a ese ritmo, el despertador nos dice algo. Ya es hora. Ya es tiempo de despertar. Y antes de seguir desarrollando el tema que queremos compartir esta mañana, quiero invitarte a ver un video. Estaban sentados los 22 de ellos y miré y les pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia.
y no leemos ninguno. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Y así podríamos proyectar, como este video que acabamos de ver, un montón de videos para ver lo que está ocurriendo en la iglesia cristiana perseguida en diferentes lugares del mundo. En Siria, en Irán, en Corea del Norte, en Somalia, en Sudán, en Afganistán. Pero tal vez estas realidades que son del Oriente, del Medio Oriente, usted dirá, son muy lejanas para mí. Sí, siento que mi corazón se pone pequeñito, pero es una realidad que se vive por allá. Lo cierto es que el día de ayer, mientras preparaba este mensaje, llegó a mi celular un video que probablemente muchos de ustedes pueden haber visto ya, y era el video de una mujer cristiana que estaba orando en silencio frente a una clínica de abortos. Esta mujer estaba siendo repelida por la policía de Reino Unido, que le decían que se encontraba en una zona protegida y que por lo tanto tenía que retirarse porque lo que ella estaba haciendo, toda la ciudadela, el lugar donde estaba, lo consideraba como un acto ofensivo. Ella decía reiteradas veces, pero si solo estoy orando, lo estoy haciendo en silencio, yo no estoy molestando a nadie, yo no estoy causando revuelta, yo no estoy causando rebelión, yo no estoy haciendo una marcha, yo estoy parada aquí en total silencio, orando. Esto sucedió una y otra vez y la policía, que luego llamó a otros más y en total eran 6, se llevaron presa a esta mujer en el Reino Unido por orar en silencio frente a una clínica de abortos. Y tal vez esta realidad te siga pareciendo lejana porque es Reino Unido y dices, Carla, eso es en Reino Unido, esas cosas pasan por allá. Pero en enero del año 2023, el Señor ha depositado en mí una sensibilidad por la iglesia perseguida. Así que constantemente estoy revisando números sobre cómo va avanzando la persecución de la iglesia en diferentes partes del mundo. Hay una lista mundial de persecución de las iglesias perseguidas en el mundo que cada año se va actualizando. Y este año, en enero, me encontré con una gran sorpresa. Y es que Colombia ocupaba el lugar 22 de esta lista. El año pasado Colombia estaba 8 posiciones más abajo. Colombia es un país que tiene frontera con nosotros. La persecución cada vez está más cerca. Pero como sigue siendo una realidad de otros lugares, de otros países, de otros estados, a veces no nos es tan familiar. Cuando ves estas realidades, es inevitable comparar lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en otras iglesias del mundo. Y la constitución de nuestro país es una constitución que nos otorga el derecho a profesar y a elegir nuestra fe libremente y la religión que nosotros prefiramos. Desde la Constitución estamos protegidos para hacer algo que en otros lugares es pena de muerte. Esto significa que usted y yo podemos estudiar y leer la Biblia en secreto, en privado o en público. Esto significa que usted y yo podemos congregarnos libremente y venir a un espacio como este y reunirnos con los santos de la iglesia. Eso significa que usted puede elegir hoy venir aquí, mañana irse a otro lugar. Oro a Dios que no sea así, que permanezca en un solo lugar, pero usted puede elegirlo. Eso significa que si queremos hablar de Cristo con otras personas en un evento público masivo, podemos hacerlo con total libertad. Eso significa que yo puedo tomar de las manos a cualquier persona en la calle, en el supermercado, en el centro comercial, en la cafetería y orar por ella sin que nadie me diga nada.
Hace algunos meses, en este mismo orden de ideas, tuve la oportunidad de estar fuera del país y escuchar un testimonio de uno de nuestros hermanos cristianos en la iglesia de Irán. Esta mujer de la que les voy a hablar es líder de una iglesia subterránea. En Irán no se pueden reunir como hoy lo estamos haciendo aquí usted y yo. Ellos deben de irse a lugares escondidos y eligen subterráneos y se meten en esos lugares, aún corriendo el riesgo de que caiga encima todo y queden muertos ahí. Pero no les importa. Ellos quieren congregarse y la forma segura de hacerlo es escondiéndose en un subterráneo para que no puedan escucharlos cantar ni orar. Esta mujer es líder de una de estas iglesias subterráneas de Irán. Y ella sabe que profesar su fe en Jesús y vivir en Irán es la mezcla perfecta para perder su vida en cualquier momento. Para saber que sale de su casa, pero saber que probablemente no regresa. Lo cierto es que después de algunos años, y el testimonio iba en este sentido, es que mientras ella contaba todo lo exponencial que está creciendo la iglesia cristiana en Irán, también contaba que había tenido la oportunidad de salir de Irán junto a su esposo y estuvieron en Estados Unidos por algunos meses. Pero luego de algunos pocos meses ella empezó a sentirse inquietada por regresar a Irán. Y ella empezó a rogarle a su esposo que la lleve de nuevo a Irán, a ese lugar en donde ella podía ser arrastrada brutalmente, a ese lugar donde ella, producto de su fe, puede ser violada indiscriminadamente por 4 o más hombres, a ese lugar donde profesar su fe podía matarla. Y ustedes se preguntarán, ¿quién querría volver a un lugar así? Si estaba en Estados Unidos, donde podía hacer con total libertad lo que quisiera. Y la respuesta de esta mujer de Occidente, motivó el mensaje de esta mañana. Quiero leerles la respuesta porque la anoté literalmente, porque su respuesta me sorprendió y me estremeció tanto. Ella dijo: en Occidente hay una canción de cuna satánica que mantiene a los cristianos adormecidos espiritualmente. Y estoy empezando a sentirme así. El adormecimiento espiritual es para mí una amenaza mayor que la persecución que tengo en Medio Oriente. Amada iglesia, este es un tiempo de enorme actividad espiritual. Lo que vemos hoy es un reflejo de lo que ocurre en un mundo que no podemos ver. Por esa razón, las Escrituras una y otra vez nos exhorta a la iglesia a permanecer firmes, sobrios y despiertos. Y son sobre estas 3 exhortaciones que quiero compartirte esta mañana. La primera, ser firmes, permanecer firmes. Y cuando buscamos en el diccionario de la Real Lengua Española, ¿qué dice sobre esta palabra firmes? Dice: voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. La Biblia nos exhorta una y otra vez en 1 Corintios, en Gálatas, a permanecer firmes, y vamos a leerlo. Y quiero que me ayuden, por favor. 1 Corintios 16:13 dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe y sean valientes y fuertes. Pablo también en el libro de Gálatas nos vuelve a exhortar y nos recuerda: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y nos vuelve a exhortar en 1 Corintios 15:58 y nos dice: por lo tanto, mis queridos hermanos,
Manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permanecer firmes e inquebrantables en nuestra fe requiere de que el Evangelio de Jesús penetre lo más profundo de nuestra vida, lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente. Lo que significa que el Evangelio se debe convertir para nosotros en esa orientación determinante de nuestra vida y carácter. En no una más de las muchas influencias de nuestras vidas, sino en la única y determinante influencia de nuestras vidas. Eso significa permanecer firmes con esa voluntad inquebrantable, con constancia. Pero lo contrario a estar firmes es ser inconstante. Y la Biblia también nos habla de la inconstancia. En Santiago dice que el hombre de doble ánimo es un hombre inconstante. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Proverbios también nos habla de la inconstancia. Encontramos en Proverbios 14:14 que dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Y nos encanta la parte del hombre bueno, el premio de sus acciones. Pero lo cierto es que hoy somos llamados como iglesia a revisar cuán firmes estamos en nuestra fe. Por eso quiero hacerle unas preguntas esta mañana que no pretendo que me las responda a mí, ni que tampoco a la persona que está al lado, sino que sean respuestas para usted mismo. ¿Está firme usted en su fe? La verdad de Cristo ha atravesado su vida de tal forma que es el único horizonte que usted persigue, que es lo que mueve sus acciones. ¿Está firme o es inconstante progresando en la obra del Señor? ¿O está cansado? ¿O está ocupado? ¿Está firme en la sana doctrina? En esa doctrina que predicaron los apóstoles. En esa doctrina que ellos estaban dispuestos a morir por el amor a Cristo, porque sabían que Cristo los había amado primero y había muerto por él, por ellos. En esa doctrina que nos dice que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, pero que también es un Dios de juicio y de corrección. ¿O prefiere escuchar alguna de esas corrientes que nos empoderan en las redes sociales o en otros lugares, hablándonos de un Dios a nuestra manera, que no importa lo que hagamos, Dios nos conoce y nos ama y nos acepta? No necesitamos arrepentirnos. ¿Está firme usted o es inconstante en la oración y en la lectura de la palabra? ¿O está ocupado? ¿O está cansado? ¿O le da pereza? ¿O cada vez que va a leer la Biblia lee un versículo porque luego le da sueño? ¿Está firme usted o es inconstante en el compromiso de su crecimiento espiritual? Esto quiere decir que si asisto a este lugar y tengo oportunidad de poder estar en alguno de los discipulados, enseñanzas, cursos y demás, lo hago porque quiero que mi vida espiritual crezca. Y si no puedo porque los horarios no se me dan, lo busco por fuera y me preparo en el conocimiento del camino, de la verdad y de la vida, porque entiendo que mi vida espiritual depende de eso. ¿Es firme usted o inconstante en aquello?
¿Se mantiene firme o es inconstante en el llamado a desarrollar el carácter de Cristo? ¿O ya se dio por vencido? Y como dicen por ahí, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿O está comprometido firmemente a que aun cuando caiga cada día, se va a levantar por el poder de su amor y va a desarrollar una vez más el carácter de Cristo en su vida? ¿Se mantiene firme o inconstante en la búsqueda de la intimidad con Él? En buscar su rostro y no sus manos para pedir, sino su rostro para admirarlo. Y no estoy aquí como alguien que te dice, en todo esto yo ya estoy firme y a mí nadie me puede decir nada. Estoy aquí como una persona que ha entendido y que ha sido exhortada primeramente con este mensaje y que ha entendido que necesita todos los días ir a Cristo por su perdón, por su gracia, por su misericordia y decirle una vez más: estoy aquí, te necesito para continuar, para permanecer firme. Pablo en 1 Corintios 10 nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Otra de las exhortaciones que son reiterativas en la palabra de Dios para la iglesia de este tiempo es que seamos sobrios, ser juiciosos. El diccionario de la Real Academia Española, cuando usted busca la palabra sobrios, define a esta palabra como ser juiciosos, tener dominio propio. La sobriedad en la Biblia no se limita a abstenerse de bebidas alcohólicas. La sobriedad también implica una vida equilibrada y evitar cualquier cosa que pueda causarnos vicio, que pueda hacernos viciosos, que pueda causarnos adicción. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios de espíritu, estén alerta. Su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlos, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y también vemos aquí en las Escrituras, y me encanta cuando encontré este versículo bíblico, porque dice: sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimiento. Y eso es algo que no lo sabemos porque no lo buscamos, porque tal vez no es una noticia de nuestro interés o porque tal vez no nos llegó. Y vivimos como una isla aparte del cuerpo de Cristo. Lo que pasa aquí, en este país, incluso ni siquiera con el cuerpo de este país, sino lo que pasa aquí en la comunidad. Esa es mi iglesia, ese es el cuerpo y ahí se acabó. Pero lo que afecta a una parte del cuerpo en el otro lado del mundo, afecta también a la iglesia, a esta parte del cuerpo. Por eso no podemos vivir aislados del cuerpo, porque somos uno. Y la sobriedad nos ayuda a mantener claridad, equilibrio en todo tiempo. Mientras que cuando estamos embriagados, que es lo contrario a estar sobrios, lo primero que perdemos son esas dos características: la claridad y el equilibrio. De tal forma que cuando estamos embriagados, y quienes hayan visto una persona embriagada, creo que todos lo hemos visto alguna vez en la vida, el primer ejercicio que le hace a alguien para saber, los policías, los vigilantes, para saber si es que está con claridad y no está en estado etílico, es: ¿cuántos dedos tengo aquí? Y la persona que está en estado etílico responde 8, 10, 3, cualquier número menos el número que usted le está mostrando. ¿Por qué? Porque perdió claridad. Y en cuanto al equilibrio, otro de los ejercicios que le hacen a la persona que está en estado de embriaguez es: camine por la línea recta.
Y usted va a ver que esa persona camina así, camina en zigzag, pero no camina en línea recta porque perdió el equilibrio. Y es que el vino es una bebida estimulante que nubla nuestros sentidos, lo que provoca una falta de discernimiento. Y las escrituras hablan de un vino. Este es el vino de Babilonia, refiriéndose a los placeres de este sistema. Y lo que ocurre con el vino de este sistema es que es tan sutil que muchas veces sin darnos cuenta lo bebemos poco a poco, hasta que se vuelve adictivo. Un ejemplo sencillo es cuando empezó el tema de las series. ¿Quiénes tienen Netflix, Disney Channel y demás en su casa? Alce la mano. Nadie tiene, no, yo no tengo. Bueno, Señor, perdóname, solo yo tengo, o 2 o 3 tenemos, perdónanos. El tema es que todas estas plataformas con diferentes nombres, y digo Netflix porque es una de las más conocidas, pero el asunto es que estas plataformas cuando empezaron nos fueron soltando películas, luego las películas se convirtieron en series y luego te fue atrapando tanto que de ver una serie, 2 series, 3 series, 4 series, terminaste viendo todas las series. Ya me he visto, ya me la vi, ya sé. Y resulta que a veces no tienes ni nada que ver porque ya lo viste todo. Y resulta que una de mis hijas, que no voy a decir su nombre, alguna vez me dijo esto: mamá, ¿me das permiso para ir con mis amigas a hacer una maratón de series? Ella iba a ver unas series con sus amigas, pero iban a hacer maratón de series. Entonces, es normal. Se vuelve normal ver series. Y lo malo no está en las series, si las eliges bien. Y si no le dedicas todo el tiempo que le debes dedicar a las cosas que realmente son importantes. Otra de las cosas que nos va envolviendo poco a poco, sin darnos cuenta, porque nos dan mensajes equivocados que son muy contrarios a lo que la Biblia y la palabra de Dios nos llama a perseverar en esos pensamientos, son las redes sociales. ¿Quién no tiene una red social? Todos tenemos una red social. Ya sea Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y el tema con esto es que a veces podemos empezar minutos del día, scrolleando es la palabra, pero como haciendo esto en la pantalla, ¿verdad? Pero podemos pasar sin darnos cuenta horas enteras mirando cosas que no nos edifican. Y yo no quiero satanizar las redes sociales y decirte no tengas nunca una red social. Que revises qué estás siguiendo. Mucha gente dice, somos lo que comemos. Otros dicen, somos lo que leemos. Pero la realidad es que somos lo que admiramos. Y si estamos todo el tiempo expuestos a series que hablan de infidelidad, droga, corrupción, matanzas, vemos las redes sociales, moda, estilo y un sinnúmero de cosas más, chistes y demás. Estamos llenando nuestra mente de eso y estamos admirando lo que no debemos admirar. La cosa es que todo ocurre en pequeños detalles. Un sorbo, más otro sorbo, más otro sorbo. Y no nos damos cuenta en qué momento esos pequeños sorbos del vino de este sistema nos llevaron a una infidelidad, a una adicción a la pornografía.
Nadie que sea adicto a la pornografía o que entró en este sistema de la pornografía empezó de la noche a la mañana. Hoy día miré y ya me hice adicto. Empezó un poquito. Estabas trabajando y apareció una imagen y le diste clic. Luego quisiste ver más. Luego un poquito más. Y luego un poquito más. Con la infidelidad ocurre exactamente igual. Respondiste un WhatsApp que no debías. Te pusiste un like a alguien del sexo opuesto en poca ropa. Pusiste un comentario en una foto, en una publicación, en un reel de alguien cercano. Un poquito, otro poquito, otro poquito y te embriagaste y no te diste cuenta, porque el vino de este sistema está diseñado para embriagarnos poco a poco, sutilmente. Las redes sociales te ponen un estándar de cómo debes vestirte, cómo debes peinarte, a qué restaurante debes ir, porque es el más famoso del momento, es lo más rico, es lo más cheap o lo que sea. Todo ocurre de poco en poco. Hasta que un día pasan los días, los meses, y Dios es más lejano para ti que para alguien que nunca lo ha conocido. Lucas 21, 34, 36 dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Otra de las cosas que sutilmente van absorbiendo nuestras vidas es precisamente la preocupación de las cosas de esta vida. Y nosotros, aún siendo iglesia y conociendo que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, vivimos este mundo y vivimos este sistema como si fuera lo único que tenemos. Es aquí y es ahora, y si no es ahora, no es nunca. Y no estamos apercibidos de que nos espera una vida eterna. Por lo tanto, hoy y aquí, en el ahora inmediato, estoy preocupado por el futuro, por el pasado, por la inseguridad, por la salud, por el carro que me quiero comprar, por la casa, etcétera. Y esto no es algo para decirte no tengas sueños, metas, no. Pero cuando esas preocupaciones de la vida empiezan a distraerte de lo que verdaderamente debes hacer para mantenerte sobrio, eso se torna en un vino de este sistema, porque te vas tras eso y te olvidas de lo que es verdaderamente importante. La Biblia dice: hagan tesoros en el cielo, pero se nos olvida en medio de las preocupaciones de esta vida. Así que si usted dice: yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, a mí no me importa, yo no juego videojuegos, yo no tengo Netflix, yo no veo, cuidado. Y está siendo embriagado por las preocupaciones de esta vida. Y eso le está quitando la claridad y la firmeza en lo que debe tener. Por eso, el llamado esta mañana, iglesia, es a permanecer sobrios. Cero tolerancia al vino de este sistema. Recuerda, un poco y solo un poco más, hasta que tus sentidos se nublan y no te diste cuenta. El propósito de Satanás es mantener tus sentidos adormecidos. Y con eso ya te sacó de la carrera. Él es muy astuto y no te va a atacar y te va a hacer despertar de sopetón y que tú te des cuenta y redirijas tus pasos, porque estás siendo consciente de que eso te está apartando de donde tú quieres y debes estar. Él lo hace sutilmente, sin que te des cuenta, en todos los lugares, con todas las cosas.
Así que cero tolerancia al vino de este sistema. Y este mensaje no es para condenarte esta mañana, iglesia, sino más bien para que estés alerta, porque todavía hay tiempo para ser sobrios, para que estemos alerta. Identifiquemos de qué forma el vino de este sistema está entrando en nuestras vidas. Permanezcamos sobrios. Otra de las exhortaciones a las que somos llamadas como iglesia de Cristo es a permanecer despiertos. Jesús una y otra vez exhorta a velar. No solo a estar despiertos, sino a velar. ¿Qué quiere decir velar? Estar despiertos cuando otros están dormidos. Y la exhortación de Jesús fue tal que leemos en Mateo 24:42, que dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. En la misma línea de ideas, Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8, en esta conversación que hay en la Biblia en la que se está hablando de que el día terrible del Señor vendrá como ladrón en la noche y que nadie conoce el día ni la hora. En esa conversación en la que muchas veces la iglesia se ha quedado en ese punto, como no sabemos el día y la noche que vendrá, entonces yo me relajo. Entonces yo no tengo apuro, porque nadie sabe el día y la hora y la noche, pero yo sé que vendrá, pero ahí está. Pero en esa misma conversación, solamente en el versículo 4, en el que sigue, Pablo exhorta a la iglesia y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de la noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Y en este versículo es completo el llamado a la iglesia a permanecer despierta, velando y ser sobria. Amada comunidad, en estos tiempos donde esa canción de cuna satánica de la que hablaba la mujer cristiana iraní suena más fuerte que nunca, somos exhortados, al igual que los discípulos en Getsemaní, a velar un poco más, a estar una hora más despiertos. Pero al igual que ellos, no estamos solos. En Juan 16, las últimas palabras en ese ambiente íntimo que Jesús tenía con sus discípulos antes de orar al Padre y ser entregado por Judas para ser crucificado. En ese ambiente íntimo, las últimas palabras que pronunció Jesús con sus discípulos fue: ¿alguien sabe cuáles fueron? No teman. Aunque en el mundo hayan aflicción, no teman, porque yo he vencido al mundo. Y esa sensación de saber que aunque nos sea difícil mantenernos firmes, sobrios, despiertos, Él ya venció. No estamos solos. Hay una invitación a una reunión que está siendo llevada a cabo en el cielo.
en la que el Hijo está intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falle, para que permanezcamos firmes, sobrios y despiertos. Por eso necesitamos, al igual que nuestros hermanos de la iglesia perseguida, tener esa férrea convicción inquebrantable de lo que defendemos, de lo que representamos como iglesia. Por eso, iglesia, el llamado esta mañana, iglesia, no es cualquier llamado. El llamado esta mañana es a despertar. No sé si les ha pasado, pero usted empieza a conversar con alguien de la Biblia o de Dios y se empieza a dormir. A mí me ha pasado muchísimas veces. Cuidado, porque aunque nosotros no nos dormamos físicamente en una conversación, o tal vez sí, no lo sé, si nos adormecemos y nos dejamos embriagar por el vino de este sistema, no podremos permanecer firmes, sobrios y despiertos. Así que esta mañana, comunidad, quiero leerte el último versículo que voy a usar esta mañana. Y este está en Romanos 13, 11 al 12. Y dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cercana que cuando inicialmente creíamos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años atrás. Y hace 2000 años atrás él escribía: pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Hoy, iglesia, estamos 2000 años más cerca de ese día. ¿Y cuántos aquí creen que el apóstol Pablo o los profetas no estaban exagerando cuando hablaban de que el tiempo se acerca? Yo les creo. Yo les creo fielmente a esta palabra. Y si esta palabra me dice que es tiempo de despertar, que nuestra salvación, que ese día está más cerca, yo le creo. Y si tú crees como yo a esta palabra fiel y verdadera, quiero recordarte que la Biblia dice que un día, sobre un trono de justicia, eternamente un rey va a reinar y gobernar. Ese rey es nuestro Jesús. Él volverá para gobernar a todas las naciones en amor y en justicia. Pero las Escrituras también nos dicen que el heredero del trono de David ama la justicia y odia la iniquidad. Somos llamados a dejar toda iniquidad que nos está atrapando, a levantarnos firmes, sobrios y despiertos, como una iglesia entendida en los tiempos, como una iglesia que comprende su necesidad de Jesús más que de cualquier otra cosa. Y estas mismas escrituras dicen que aunque Él se fue como un cordero, Él regresará como un león. Por eso esta mañana te invito a ponerte de pie y a clamar